Buenos días a todos. Hoy estamos muy contentos de que esté con nosotros Fabi y Silvana. Muchas gracias. Y en este episodio queremos contarle la parte de nuestro viaje a Buenos Aires, esos últimos días acá en Misiones. Así que ya que va a contarnos un poquito. Después que volvimos del viaje que les habíamos mencionado, tuvimos un último control en Posadas, donde no sabíamos que era el último control, pero ahí es donde la doctora ve que el CBR crece, la malformación había crecido y había arrojado un número ya superior a 3,3. Entonces nos dice y nos recomienda de que vayamos a Buenos Aires y se contacta directamente con los doctores de Buenos Aires para que podamos atendernos allá, porque ya había una probabilidad de que ella se descompense en la panza. Así que llegamos ahí a Buenos Aires, nos atienden en el hospital y nos dicen que al otro día tenemos que operar a Jaque y a Olivia dentro de la panza. Para nosotros era wow, ¿cómo van a hacerlo, no? Y en ese momento nos explica el doctor, nos cuenta cómo va a ser el procedimiento y nos dice, mañana es la cirugía. Entonces, y le preparan a Jaque, al otro día la internan bien temprano y le operan, le colocan un catéter, ingresan por el costado, le colocan un catéter que al momento de colocarle drena el mayor tamaño de la malformación, ¿no? Lo saca para afuera. Y ya en el instante empezó a tener una mejoría en cuanto a lo que tenía de edema en la cabeza, en el cerebro y en las diferentes partes del cuerpo. Así que para nosotros una alegría inmensa y Señor, gracias, está hecha la obra, ¿no? Y nos pasó de que, bueno, ese día estuvo bien, el otro día también y al tercer día cuando vamos a la ecografía se había sacado el catéter, ¿no? Y fue como ese balde de agua fría de la esperanza que teníamos de que ya volvemos a Misiones y está todo resuelto, no pasa, ¿no? Así que fue un choque muy grande ahí, un tiempo muy, muy difícil, porque teníamos toda nuestra fe en que eso había sido resuelto, ¿no? Y terminar con esta lucha. Y bueno, creo que dentro de todo el proceso fue una de las etapas más difíciles por esto justamente, ¿no? Por la confianza que habíamos puesto en este método. Era una probabilidad de que salga y finalmente salió. Y en medio de todo ese trajín ahí de estar con todo eso, esos nervios y toda esa situación fea, nos pasa de que Fabi llega a visitarnos y nos trae palabra y charla con nosotros de parte de Dios ahí también. Así que por eso es la invitación. Bueno, para mí es importante poder comprender cómo funciona el cuerpo de Cristo, ¿no? De que Dios da a cada uno para edificación de la iglesia y que todos los dones que fueron provistos al cuerpo, las asignaciones, son para ajustar la vida, la verdad, la expresión exacta de Cristo en nosotros. Y en ese tiempo para mí fue muy bueno hablar con Adrián, con Jaque y Olivia, ¿no? Que estaba en el centro de todas nuestras oraciones, de poder comprender la naturaleza de la relación, del pacto que Dios estableció entre el Padre y el Hijo y el obrar de su Espíritu en nosotros, ¿no? Toda la revelación apostólica está diciendo que Dios tiene planos, ¿no? Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo y que Dios le mostró los planos. O sea que Dios se expresa en una voluntad gobernante donde todo ocurre exactamente como Él quiere, como Él anhela, porque su voluntad expresa el supergobierno. Después viene la encarnación del Hijo, ¿no? Y Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que hubiera hacer al Padre. Eso hace, mi única comida es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está explicando, la expresión de Cristo en nosotros no es nada más y nada menos que puramente la voluntad del Padre. Y nada ocurre en Dios que no sea conforme a su voluntad. Así que cuando ustedes oren, digan que tu nombre sea santificado, sea glorificado. Que así como en el cielo ocurre todo como vos querés, Padre, así también ocurra en nosotros, venga tu reino.
y no hagas nuestra voluntad sino la tuya, ¿no? Y cuando nos enseña a orar, dice, ustedes tienen que orar sabiendo que Dios es un Dios eterno, que llama lo que no es como si fuese, que nos hace entender concretamente que nada es imposible para Él. Ustedes oren sabiendo que Dios es el Dios de lo imposible, pero cuando oren, oren diciendo, mas no se haga nuestra voluntad sino la tuya, en el nombre del Hijo, que es la perfecta y completa expresión de la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, claro, la fe es esencialmente no creer que Dios va a hacer lo que yo quiero, sino que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer, y nosotros creemos y confiamos completamente, toda nuestra confianza está depositada en Él, pero creer que Dios, uno le puede torcer el brazo a Dios y que Dios está entre la espada y la pared por lo que estoy orando, y que Él va a cambiar su obrar y su voluntad, eso es ilusión. Entonces, la realidad es que después nos tenemos que desilusionar, ¿no? Pero cuando confiamos en Dios y sabemos que su voluntad es soberana, para todos los que conforme a su propósito son llamados, los que viven para la gloria de Dios, porque le aman de todo corazón, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, amar a Dios es amar a Dios en su carácter, en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Amar lo que Dios ama, ¿no? Y haber aprendido a amar la voluntad soberana, eterna de Dios, y decirle, Señor, sabemos que puedes hacer todo lo que quieras. Y que Olivia no era de ustedes, sino que era de Dios, que herencia de Jehová son los hijos. Y amar la voluntad por sobre todas las cosas y saber que lo que Dios decida iba a estar muy bien, eso fue un paso de fe que permitió ver a Dios glorificándose en la vida de Olivia, y ustedes disfrutando del obrar de Dios y comprendiendo de que la gloria de Dios es cuando su Hijo se expresaba en nosotros y no cuando Dios hace lo que nuestra imaginación está tratando de crear dentro de nosotros mismos, ¿no? Así que creo que ese tiempo fue para ustedes y para nosotros que los amamos muy formativo en poder comprender la naturaleza de nuestra relación con Dios, ¿no? Justo charlábamos estos días con ustedes, ¿no? Y la importancia de haberles conocido más a profundidad en ese tiempo previo al inicio de esta lucha creo que fue crucial, y fue el Señor preparando ese momento y ese tiempo para que realmente lo que íbamos a vivir después podamos vivirlo con los ojos de la forma que nos tocó vivirlo, ¿no? En esta situación de orar más que nada por la voluntad de Dios que por la propia. Pero no en esas oraciones que decimos, Señor, haz tu voluntad, y queda ahí, y ahí estamos, ¿no? No, en el Señor sabemos que tu voluntad va a ser perfecta, ¿no? Y cuando nos vimos ahí en ese tiempo también, me acuerdo que nos decías esto de orar en la voluntad de Dios, pero no pensando de que esto es bueno, pero para nosotros, Claro. sino entender de la forma de que lo que Dios va a hacer sí o sí es bueno, ¿no? Pero no de la forma humana, no de la nuestra, que estamos acostumbrados a que si esto ocurre o demás, va a ser el bien, ¿no? O si Dios me escuchó, o si Dios no me escuchó. Claro. Lo importante es que Dios siempre escucha, Sí. que Cristo es la palabra, ¿no? La expresión o sea, que cada vez que Dios se expresa lo hace mediante su Hijo, y sobre todo poder comprender que el conocimiento de la persona de Cristo por la naturaleza que nos fue impartida en Él nos permite conocerle. Y ese conocimiento produce un entendimiento. Y ese entendimiento nos permite comprender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿no? Entonces, yo no me estoy relacionando con un Dios imaginario, sino con un Dios en el cual estoy en un proceso de conocimiento y de entendimiento de su voluntad perfecta y agradable, ¿no? Sí, me acuerdo que en ese tiempo por ahí charlabas conmigo y hablabas conmigo, así, le hablaba con Jackie, y fue un tiempo interesante, ¿no? Fue un tiempo de abrazarnos a esto, de entender que lo eterno trasciende todo,
Y una frase interesante es esta de no negociar lo eterno, lo temporal por lo eterno, no negociar lo temporal por lo eterno. Está bueno, nos tocó varias veces acompañar personas que tuvieron situaciones con los hijos y cuando vos puedes ver que está bien parado, que está sobre la roca, vos decís, pase lo que pase, lo va a pasar. Y eso a nosotros nos dio esa tranquilidad de que cuando hablábamos, que ese día que hablábamos que la iban a operar y que bueno, se tenían que despedir, saber de que ustedes estaban dispuestos a que Dios se la lleve si se la tenía que llevar. Wow. Y que viva si tenía que vivir. Y eso es tan lindo saber que lo habían construido antes, porque en el momento de la tormenta es imposible construir. Eso tiene que ser antes, ¿sí? Porque en el momento no podés, tu alma está turbada. Y es un ejercicio, lo que hablábamos muchas veces, traer lo temporal a lo eterno, porque lo que vos estás viendo es tu realidad de tu hijo internado. Pero llevarlo a lo eterno es un ejercicio que el alma tiene que hacer constantemente y bendecir a Dios y recordarle que lo tiene que bendecir, que Él es quien lo hace. Así que para nosotros fue hermoso acompañarlos y es todavía pues un camino largo, la vida misma, no es solamente la vida de Oli, que están sobre la roca, que fuera de Él es imposible vivir esto. Esto es imposible. Esto que decías de construir previo, ¿no? Y muchas veces escuchamos que el Señor, si leemos la palabra, en el tiempo necesario, el Espíritu nos renueva eso y nos hace ver, ¿no? Y nos pasaba con Jaque que 2 versículos claves para todo el proceso fueron, uno de ellos es porque esta leve y momentánea tribulación va a producir en ustedes un mucho más grande peso de gloria. Y nos aferrábamos a esa, ¿no? Y el otro versículo era porque aunque sufran por un poco de tiempo, el Señor después será glorificado y demás, ¿no? Y ese de por un poco de tiempo. Y muchas veces empezamos el proceso, incluso cuando fuimos a Buenos Aires pensamos que íbamos a ir a Buenos Aires para control. Nunca imaginamos vivir 6 meses en Buenos Aires después. Y muchas veces charlábamos con Jack y le digo, pero es por un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Y a veces ese poco de tiempo nos lleva toda una vida, ¿no? Pero en lo eterno es un poco de tiempo, ¿no? Esto que vos decías acerca de lo eterno y lo temporal, ¿no? Y en cómo los apóstoles estaban diciendo, por revelación divina, todo el tiempo, pongan las cosas miran las cosas de arriba y no las de abajo, que son temporales, rastreras, pasajeras, tienen fecha de vencimiento y no tienen trascendencia en la eternidad, ¿no? Y nos explica que la iglesia es un pueblo nacido, engendrado y nacido del Espíritu, ¿no? Y que todo lo que Dios produce, lo produce en el Hijo. Sí. ¿No es cierto? Y todo lo que ocurre en su Hijo, en Cristo, es eterno. Por eso lo que decía Silvana acerca de la construcción, ¿no? Cuando llega el momento de la crisis, lo que uno pueda decir, lo que uno pueda acompañar a la persona, las palabras que puedan llegar en el momento exacto, no va a poder impedir de que si el edificio estuvo edificado sobre la arena, el edificio se caiga. Pero si el edificio está sobre la roca eterna, que es Cristo, venga la tormenta que venga, no importa el tamaño de la crisis, la casa va a quedar firme. Y eso explica que el Evangelio no es para evitar las tormentas, sino que se trata de cómo soportar las tormentas, ¿no? Porque quien está en la roca eterna, que es Cristo, todo está completamente seguro y opera en un ámbito eterno, ¿no? Sí. Y acordándome ahora, ¿no? Cuando compartimos este tiempo junto a ustedes, a Seba y a Juana, me acuerdo que Seba me cuenta un poco sobre el hijo de ustedes, Jonathan, y en el momento que me cuenta digo, wow, qué difícil. Y se me venía como algo a la mente y decía, ¿y si te toca pasar a vos, Adrián? Muy lejos, ni siquiera sabíamos del diagnóstico de Olivia, porque eso era en agosto, y el diagnóstico se dio en septiembre. Pero como ya el Señor cuestionando de mi mente, ¿no? ¿Y si te toca a vos? Y yo respondí ahí en mi interior, y voy a glorificarte. Voy a buscar de que el que mejor quede en toda esta situación sea vos, ¿no? Sea Cristo. Y era el Señor ya comenzando a prepararte ahí, ¿no? A prepararnos. Sí. Completamente. Como lo que hablábamos ayer, que cuando veníamos en el auto,
que yo creo que el Señor te va preparando, ¿no? Para llegar a ese momento. Me acuerdo, le contaba la charla que tuvimos en la camioneta, cuando veníamos del río. Sí. Y estaba Juana, estabas vos, y empezamos a hablar de toda la historia. Y yo después de un momento dije, ay no, embarazada, contar todo esto. Y sin embargo es como que quisiste escucharlo. Y yo digo, cuando pasó lo de Oli, yo dije, sí, ya sé, ya el Señor la estaba preparando. Y es importante estar atento a eso, no tener una ilusión de que no nos va a pasar las cosas, porque estamos en el mundo y nos pueden pasar un montón de cosas, como a todas las personas, pero en Cristo uno los puede vivir y transitar de una forma que el mundo no tiene esperanza. De hecho, cuando te toca estar en la terapia, como te tocó a vos, me tocó a mí, vos podés ver los papás cómo lo pasan y es distinto. Uno, el dolor lo tenés y lo vas a tener siempre, pero la paz que Dios te da no la puede experimentar nadie. Que sí, eso es lo que hablábamos muchas veces con él. ¿Qué hacen las personas sin Cristo? ¿Cómo? No sé, no me imagino vivir nada, o sea, ni la vida misma sin Cristo, ¿no? ¿Cómo es? Lo que cerró nuestro ciclo con respecto a la decisión que tomó Dios de llevarse a Jonathan fue: ¿por qué estás sufriendo vos, no? ¿Por Jonathan o por vos? ¿No? Y él me dijo, si es por él no puede estar mejor, digamos, ¿no? Está disfrutando de la expresión de mi propia gloria. Es para lo que él fue creado. Y si es por vos, eso no es amor, es egoísmo. Y pude empezar a disfrutar junto con Silvi y mi familia la vida de nuestro hijo vivo en la presencia del Señor, solo por un breve tiempo, ¿no? Porque la vida del ser humano es como la niebla del campo, ¿no? Que aparece y desaparece en la eternidad. No es nada más que un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero todo lo que ocurre en este ámbito, no importa cuántos años vos puedas vivir en esta vida temporal, tiene trascendencia en la eternidad, ¿no? Por eso, saber que en el poco tiempo que tenemos, nuestras decisiones con respecto a quién es Cristo en nosotros y nosotros en Él, determinan toda nuestra eternidad. Sí. Y renunciar un poco a nosotros mismos es un desafío de todos los días, ¿no? Nosotros nos pasó con Jaque de que verlos a ustedes predicar esto de lo eterno nos llevó a nosotros a decir, bueno, renunciemos a nosotros mismos para ya empezar a vivir lo eterno, ¿no? Y dejar de vivir lo eterno. Es un desafío de todos los días donde nos toca renunciar a cosas que humanamente le haríamos o actitudes que tendríamos o lo que fuera, pero pensando en Cristo y en lo eterno, actuamos de otra manera, ¿no? Uno suele pensar que lo eterno es cuando uno muere, Sí. pero la iglesia es un pueblo engendrada y nacida del Espíritu. O sea, la iglesia no es algo que se añada a Cristo, sino es algo que procede de Él. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, que el Hijo vino, nos reúne en Él y nos devuelve. O sea, volvemos de donde nos extraviamos, ¿no? Y la iglesia es eterna porque habita en el eterno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya estamos viviendo en la eternidad. Somos un pueblo engendrado y nacido del Espíritu. No vivimos en el mundo. Somos extranjeros, peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, Dios dice, hay dos perspectivas, la natural y la espiritual, pero una sola realidad. Y la iglesia no tiene permiso para relacionarse con la perspectiva natural, sino que la iglesia fue creada y diseñada y llamada a expresar lo eterno al ámbito temporal. Y ustedes, en esta etapa, fue clave que hayan podido ver esto a lo que ustedes fueron llamados, escogidos, ¿no? Para expresar Cristo en este mundo y en las circunstancias en las que cualquier persona tal vez se deprimiría, se volvería loca o entraría en un proceso
muy triste de su vida, ustedes pudieron verlo, poder ver la realidad de Dios en sus vidas y glorificarle, ¿no? Eso es para celebrar. En otro episodio con Jaque charlábamos sobre, ella por ahí expresaba un poco sobre el hecho de creemos que si somos cristianos, nuestro va a ser un jardín de rosas, incluso sin espinas, nuestras vidas, ¿no? Y verlos a ustedes y a todo su ministerio y la trayectoria y todo lo que el Señor les usó en todos los sentidos, y que también pasaron un tiempo de lucha, es decir, bueno, el Señor tiene su voluntad para cada persona, ¿no? Eso nos aferró mucho, porque uno tal vez como humano dice, bueno, ¿qué hice mal? O por ahí ocurre eso, ¿no? ¿Quién pecó? ¿El padre? ¿Pecó el hijo? ¿No es cierto? El humano es muy de eso. Y verlos a ustedes y, como decía, todo lo que hicieron, que también tuvieron que sufrir ese tiempo de lucha ahí, también nos fortalecía a nosotros sabiendo de que no, era la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Sí, que nos pasa lo que las personas se pasan, y a veces uno se mira lo que le pasa a uno y no es nada a comparación de lo que le pasa a otro, pero verla desde la parte eterna, ¿no? Como dice la canción que dice, Abel muriendo ganaba, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, si se murió es un fracaso o perdí, y si se sanó y si se salvó, como estamos viendo ahora a Olivia, que la vemos sin secuelas, la vemos hermosa, eso es ganancia. Sí. Pero esos son los ojos naturales. Claro, humanos. Esos son los ojos humanos, ¿no? Entender desde ese lado, que no es una derrota la muerte, tampoco. Hay una expresión del apóstol Pablo que es comprensible la traducción, ¿no? Porque si no, en cierta medida el hombre o la mente natural lo confundiría cuando él dice, si yo podría elegir, preferiría irme con el Señor, porque es muchísimo mejor. Si me quedo por ustedes y porque Dios me está haciendo saber que todavía no es el tiempo, todavía yo tengo que estar entre ustedes. Pero si yo pudiera elegir, preferiría irme, ¿no? Pero la palabra que utiliza el original no es irme, es regresar. Él dice, yo preferiría regresar. ¿De dónde viene? A la casa, ¿no? A la casa de donde fui creado, donde fui diseñado, en Él, por Él y para Él, ¿no? Y eso tiene una connotación para los hijos de Dios demoledora, ¿no? Claro. Para el hombre natural es locura, pero para nosotros es ganancia. Nos pasaba un poco eso, que la gente nos escribía, nos mandaba mensajes o nos llamaba y no podían entender lo bien que estábamos por la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y no, ¿cómo puede ser? O les va a agarrar una recaída después, o les va a pasar lo que tengan que pasar, porque realmente y humanamente no pueden estar viviendo lo que viven de esta manera o con esta fortaleza. Y lo único que decíamos es Dios, ¿no? Es Dios, es la paz que nos pone en medio de la tormenta. Y esa seguridad en su voluntad, porque todo el tiempo nos refugiamos en Él, o sea, y seguimos haciéndolo, ¿no? En su voluntad, en que, bueno, sabemos de que Él lo va a hacer de la forma que tenga que ser y de la mejor forma que tenga que ser. Tanto para Olivia, lo que sea que tenga que pasar con Olivia va a ser lo mejor para ella, para nosotros y para todos, ¿no? Eso era algo que todo el tiempo nos refugiábamos, ¿no? Así es. Así que muchas gracias por estar ahí con nosotros en todo el proceso, ir a visitarnos, compartir. Fabi fue la persona que llegó el primer día que llegamos a Buenos Aires, vino, oró con nosotros y nos predicó esto igual que ahora, ¿no? Lo eterno, a Cristo. Y en ese momento también nos seguía enseñando sobre que la voluntad de Dios va a ser perfecta. Y no frente a los ojos humanos muchas veces, ¿no? Pero en lo eterno es perfecta. Y eso nos motivó y nos ayudó muchísimo para, por un lado, saber de que las cosas pueden ocurrir de una forma de la que nosotros no pensamos o no queremos como humanos, pero para que, por otra parte, ya estemos sabiendo de que lo que iba a ocurrir sea Dios haciendo su voluntad perfecta, ¿no? Así es. Así es, su fidelidad no cambia, ¿no? Algo que hablábamos, me acuerdo que cuando tomamos ese café ya, o sea, solemos ver la fidelidad de Dios como en los momentos buenos. Dios es fiel cuando nos va bien, cuando tenemos circunstancias buenas, y todo el tiempo algo que aprendimos antes y durante el proceso, ¿no?
que Él no cambia, que su fidelidad sigue siendo la misma en las circunstancias buenas, en las circunstancias malas. Lo que somos nosotros somos los que cambiamos, nuestras circunstancias cambian, pero Él no. Así es. Él siempre fue, es y será el Dios de toda gracia. Así lo es. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo también y por estar con nosotros en todo momento y durante todo el proceso, por ponerse a disposición, por orar, por acompañarnos en lo que es nuestro tiempo más difícil de vida, ¿no? Y por mostrarnos a Cristo en medio de todo ahí. Muchas gracias. Hermoso tiempo, mucha gente orando por Oli, todavía me siguen preguntando. Así que, bueno, famosa ahí. Muchas gracias y en los próximos episodios les seguimos contando cómo sigue todo esto, ¿no?